Ahora veremos en esta unidad de estadística no paramétrica el análisis de medidas repetidas para datos no paramétricos. Aquellos estudios en los cuales se toman en una misma persona, en un mismo individuo, múltiples mediciones, ya sea de forma simultánea, estudios transversales, o se van evaluando esas diversas mediciones a medida que transcurre el tiempo o se aplican determinadas intervenciones. Van a ser los estudios de medidas repetidas. Para ello tenemos aquí la sintaxis que vamos a utilizar, siempre abriendo paqueterías de tidyverse. Y vamos a fijar el directorio de trabajo para poder abrir esta data frame que se llama analgesia medidas repetidas. En esta data frame se están haciendo 3 evaluaciones del dolor de forma posoperatoria en pacientes que han recibido un procedimiento quirúrgico determinado. Es así que almacenamos esto en un objeto llamado data5 y a continuación vamos a hacer la exploración. Pero para poder realizar la exploración debemos de tomar en cuenta que la mayoría de los paquetes y las funciones relacionadas con el análisis de medidas repetidas van a requerir un ordenamiento particular de la data frame. En primer lugar, vemos que para esta data frame las observaciones correspondientes a las evaluaciones múltiples del dolor medidas a través de la escala visual análoga, que sería EVA, a la hora, a las 6 horas y a las 12 horas, se están ordenando en el data frame en diferentes columnas. Es así que tenemos, por ejemplo, que el paciente número 1 tuvo una percepción del dolor según la escala de EVA de 4 unidades en la primera hora del posoperatorio y de 2 unidades a las 6 horas del posoperatorio. Sin embargo, para poder hacer el análisis de estos datos, la tabulación debe de ser diferente. Vemos aquí el ejemplo parecido al que tenemos en el data frame de 3 mediciones que se han ordenado en diferentes columnas para cada paciente. Aquí vamos a tener paciente 1, paciente 2, paciente 3, etc. Pero para poder trabajar, ya sea en SPSS, Stata o en R, o en algún otro software estadístico que permita la tabulación de datos, regularmente estos análisis de medidas repetidas necesitarán este ordenamiento de las variables. Una variable que va a ser nuestra variable de respuesta va a contener todas las mediciones. Es así que debemos de pegar las mediciones de todos los pacientes iniciales, las segundas mediciones y las terceras mediciones las pondremos en una sola columna como aparece acá en este esquema. Y vamos a tener una variable independiente inicial que corresponderá al momento en el que hacemos las evaluaciones. Por ejemplo, si estas son las mediciones número 1 de todos los pacientes, aquí en esta columna, que será nuestra variable independiente o variable X, le vamos a escribir medición 1, medición 1, medición 1. Dado que para este ejemplo tenemos únicamente 3 pacientes. Estas otras mediciones correspondientes a los 3 pacientes de la medición 2 se van a identificar a través de la columna. Para ello tenemos opciones como el comando stack de los comandos de base de R, pero cuando estamos trabajando en el entorno de tidyverse, la paquetería tidyr contiene este comando que se llama getter, y este comando funciona de la siguiente manera. Los argumentos serían para la data que estamos trabajando, que sería la data donde se almacenaron los datos, ese objeto, tenemos la identificación de las columnas que queremos ordenar de la forma de la que ya se habló. Por ejemplo, aquí tenemos EVA hora, EVA 6 horas y EVA 12 horas. Son los nombres que tiene la variable acá, ¿ya? Y pues esos nombres van a ser escritos entre comillas y separados uno por uno
a través de comas. Si tuviéramos 5 mediciones, identificaríamos las 5 mediciones dentro de los argumentos de este comando. Luego, el otro argumento del comando que es importante es key. Key significa el momento en el que se hicieron las evaluaciones. Esto es precisamente la evaluación a la hora, a las 6 horas y a las 12 horas. Y finalmente el otro argumento va a ser value. Value va a ser la variable que contenga todas las mediciones, como en el ejemplo en Excel va a ser esta variable. Esta variable se va a llamar value. ¿Ok? Entonces, ahora el nombre que va a tener esa variable value va a ser EVA para nosotros. Y la variable independiente, que sería aquí, tiempo postoperatorio. Corro esta sintaxis y almaceno esa versión de la data frame en el objeto data6. Y ahora puedo visualizar cómo aparece mi data frame. En la data frame aparecen las nuevas columnas, que son todas las evaluaciones del dolor en una sola columna, sin importar en qué momento se realizaron, y la variable identificadora, que será nuestra variable independiente del momento en el que se hicieron esas evaluaciones. A la hora, a las 6 horas y a las 12 horas. Adicionalmente, en este comando, y esta es una ventaja en comparación al comando stack de base de R, se repiten todas las variables que están relacionadas con estas mediciones: sexo, edad, rangos. El comando stack de base de R únicamente lo que hace es crear estas dos variables, pero no va a repetir las variables que están relacionadas con esas observaciones. Y eso es muy importante cuando queremos incluir una nueva variable, que sería lo correspondiente a un análisis de medidas repetidas factorial, es decir, en el cual se está evaluando otro factor que influencia podría tener en esas mediciones repetidas que se están estudiando. Es así que ya está la data frame, y para terminar su organización y preparar esa data frame, voy a definir el orden de los niveles: EVA hora, EVA 6 horas, EVA 12 horas. Porque si nosotros trabajamos los datos sin hacer este cambio con el comando factor, se van a ordenar en un gráfico, por ejemplo, de forma alfabética estos grupos. Esto nos diría que aparecerían, por ejemplo, el primero EVA 12 horas, luego EVA 6 horas y luego EVA hora. Así que estoy definiendo el orden en el que quiero que aparezcan las categorías: a la hora, a las 6 horas y a las 12 horas. Bien, ya definido esto, voy a utilizar las opciones que me da ggplot2 y summarize. ggplot2, en primer lugar voy a hacer una agrupación por la variable tiempo operatorio, que es la variable nueva, nuestra variable independiente. Y con el comando summarize voy a hacer el resumen de estos datos, que son datos de la escala visual análoga, y que su representación y resumen debería hacerse no con media y desviación estándar, dado que es una variable ordinal de rango amplio, sino con medianas y cuartiles. Es así que escribo summarize median para esa variable de respuesta, cuantil 25, cuartil 75, y esos van a estar almacenados en estos objetos que se van a desplegar, que serían media, cuartil 1 y cuartil 3. Echo a correr este comando y aquí tengo el resumen. A la hora, la mediana corresponde a 4 unidades de la escala visual análoga. A las 6 horas, 2 unidades. Y a las 12 horas, 1 unidad. Luego, con ggplot2, corro el comando ggplot, donde en el eje X voy a representar el tiempo postoperatorio, en el eje Y la medición de la escala visual análoga, y esos boxplot van a estar en diferentes colores respecto a las 3 mediciones que se están haciendo en el tiempo de esta variable escala visual análoga.
y por eso el argumento fill está igualado a la variable tiempo postoperatorio. Obviamente voy a hacer un gráfico de boxplot y aquí están las etiquetas para identificar cada eje. Es así que tengo ya el comportamiento de la escala visual análoga en los pacientes a medida que va transcurriendo el tiempo. Luego pues voy a utilizar el comando Friedman test que aparece en el paquete rstatics. Recordemos que las funciones como podrían ser pruebas de student chi cuadrado, pruebas de análisis inferencial bivariante, van a estar también en este paquete rstatics. La diferencia es que se escriben no separando estas palabras por un punto, sino que por un guión bajo. Entonces para la data 6, el pipe me dice que vamos a realizar lo que está a la derecha del pipe. Y esto es el test de Friedman para la variable EVA en función del tiempo postoperatorio. Pero la forma de indicarle a R que estas comparaciones se van a hacer en los mismos pacientes es con este argumento. Este carácter, ¿verdad?, que nos está hablando de un tipo de estratificación, y la estratificación va a estar dada por el número de boleta que corresponde a cada paciente. Recordemos que el número de boleta, dado que tenemos diferentes evaluaciones, se va a repetir. Este es el número de boleta 1 en la evaluación a la hora. El número de boleta 1 a la evaluación de las 6 horas y a las 12 horas. Entonces, este correlativo que me identifica a cada paciente y no a cada elemento que tenemos en la data frame va a ser lo que nos va a permitir indicarle a R que estas comparaciones se están haciendo en el mismo individuo, porque estamos hablando de un análisis de datos de medidas repetidas. Es así que corro el comando y lo que aparece aquí es un valor altamente significativo de P para el test de Friedman. El estadístico lo encontramos acá con sus grados de libertad y nos está diciendo que las mediciones, la mediana de esas mediciones va a variar significativamente en las diferentes mediciones que se están realizando. O dicho de otra forma, la diferencia que podría haber entre las medianas que están describiendo a nuestra variable respuesta en las diferentes evaluaciones que se hacen en cada uno de los individuos va a ser igual a 0. Esa será la hipótesis nula. Hipótesis nula que se ha rechazado con este valor P que está muy alejado del nivel de significancia. También podemos estimar el tamaño del efecto con el comando Friedman fsize y la sintaxis va a ser la misma que tenemos arriba. Aquí está un estimador del tamaño del efecto, que es un estadístico W de Kendall. Y aquí aparece adicionalmente cuál es la clasificación que se le está dando a este tamaño del efecto. El efecto que tenemos acá es de 0.92. Y lo que nos está diciendo es de que esa diferencia que existe entre una y otra medición es una diferencia grande. La diferencia que se va observando en la mediana de la variable de respuesta en las diferentes mediciones que se hacen en cada individuo. Con el paquete ggstatsplot podemos hacer esto mismo, calcular el tamaño del efecto y calcular el estadístico de P. Para ello, pues la data 6, que es la que hemos preparado, se va a utilizar el comando de ggstatsplot ggwithinstats, que sirve para mediciones repetidas. Hacer comparaciones de una variable cuantitativa o está expresada en números en grupos relacionados. No hay una diferencia si solo son dos grupos o si son K grupos. En el eje X la variable independiente, en el eje Y la variable dependiente. La identificación de cada uno de los rótulos que llevará los ejes de esta gráfica y el tipo que corresponde a no paramétrico. Esto lo identificamos acá con type igual np, no paramétrico. Lo corremos
y vamos a visualizar el resultado de este análisis. Este análisis nos va a mostrar en primera instancia el comportamiento de la variable en las mediciones repetidas que se están realizando, así como la distribución de esa variable en cada una de las evaluaciones. Obviamente aquí tenemos 88 mediciones, 88 y 88. Si no hay datos perdidos, lo que estamos haciendo es comparar las 3 mediciones que se hacen en cada paciente. Y vamos a tener un estadístico de Friedman. El estadístico de Friedman que aparece acá con su valor P, que es altamente significativo, el estadístico del tamaño del efecto con un intervalo de confianza que va de 0.39 a 0.86, y dado que se encontró una diferencia significativa en estas mediciones repetidas, se hacen las comparaciones múltiples a través de una prueba de Holm corregida, y aquí está identificando todos los momentos en los que se encontró diferencia. De aquí para acá hay diferencia, de aquí para acá hay diferencia, y de aquí para acá obviamente tenemos diferencias en esas medianas con las que se están resumiendo los datos. Este test es un test bastante potente y que no tiene como supuesto el que los datos sean independientes, sino no podría aplicarse a este análisis. Con comandos de base R podemos utilizar el comando que se llama Friedman test. Podemos ver que es similar al que aparece en RStatics. La diferencia va a ser precisamente ese punto que divide a las dos palabras, y la sintaxis es EVA, la variable independiente, y la especificación de que tenemos que hacer el ajuste por los pacientes, es decir, por el número de boleta que identifica a cada paciente. Es similar, y aquí tenemos el mismo valor que se había extraído del paquete RStatics. Para poder hacer el box plot ya están los datos agrupados ahí, y pues hago box plot de la data 5, por ejemplo, y aquí lo estoy haciendo sin hacer ese cambio que hemos visualizado en Excel que aparece acá. Esto es para la data original, y estoy usando un comando de base R que es boxplot, y aquí hago la representación. Puedo escribir como argumentos todas las variables que podrían ser las medidas repetidas. Es así que aquí estoy trabajando con las columnas y las estoy identificando, las columnas iniciales, y puedo hacer el summary de las evaluaciones que tenemos acá, mediana. Y bien, si quisiéramos hacer la representación o este análisis a través de este comando, pero desde la data original, que es la data 5, debemos de hacer esta sintaxis. Y esto sería el comando stack para la data frame en las columnas que nos interesan, que serían las columnas de EVA a la hora, a las 6 y a las 12 horas. Hacemos entonces un stack data frame y medidas repetidas. Esas variables se van a almacenar a este objeto y es así que voy a hacer un manejo adecuado para poder tener esa data frame de una forma que me permita hacer el análisis más fácilmente, y yo veo que es lo que he obtenido: valores y el indicador de los grupos, que sería la variable independiente. Ahora, esta variable independiente, que es int, es la que me permite identificar a los grupos. Necesito crear una variable factor que corresponda a la analgesia que usaron estos pacientes, que la utilizaré en otra sintaxis para un análisis de medidas repetidas factorial. Defino entonces los valores que aparecen en la data 5, pero los tengo que repetir, dado que ahora todas las mediciones de dolor están apiladas de todos los pacientes, haciendo que la longitud de mi vector, de cada uno de los vectores, se tenga que triplicar, porque como hemos de recordar,
hemos hecho la siguiente operación. De esta longitud a esta otra. Es así que se hace la repetición de esos resultados de las otras variables para tener todas las mediciones que sean necesarias. Y para la variable int, yo la he convertido en un factor con las etiquetas 1 hora, 6 horas, 12 horas. Y lo almaceno en una variable de esta misma data frame, medidas repetidas, que va a tener el nombre ahora de tiempo, para que yo pueda identificar fácilmente a mi variable independiente. Hago estos manejos y debo de crear una variable individuo que me permita hacer ese ajuste que debemos de indicar en el que cada una de las mediciones se están haciendo en el mismo individuo. Y esto es hacer la repetición de los valores 1 al 88 3 veces. Ahora tengo aquí un cambio que hice para la variable values. Esta me sirve más indicar dolor, por ejemplo, y he creado aquí una variable que se llame dolor, que tenga esa misma variable, pero con otro nombre, dolor, que es la misma que esta. Corro el test de Friedman para esos datos y obtengo el mismo resultado. Como vemos, organizar la data frame a través del comando stack de base de R es un poco más complicado. Y en base de R podemos hacer las comparaciones múltiples a través del comando pairwise Wilcox test, donde escribimos la variable de respuesta, la variable que va a ser independiente, indicamos que los datos están pareados y dado que hace comparaciones entre parejas, entonces pair true. Y el método que se va a elegir es el método de Holm, que está bien para estos datos que podrían ser independientes, que no son independientes. Y bueno, aquí está una matriz en la cual se hacen las comparaciones. Con esto hemos visto la forma de realizar el test de Friedman de medidas repetidas para datos no paramétricos.